Buenos días, mi grupo está conformado por Emily Pérez, Yaire Pérez, Catherine Pérez y quien les habla, Yorena Hernández. Nuestro tema dará a conocer la naturaleza jurídica del derecho probatorio. Como ya sabemos, el derecho probatorio, también conocido como el derecho de la prueba, lo podemos definir como una rama del derecho encargada de regular de alguna manera u otra las pruebas que deben presentarse y valorarse en cualquier proceso judicial. Su naturaleza jurídica es la de establecer reglas y principios que rijan la actividad probatoria en todo el ámbito judicial. De manera más general o específica, la naturaleza jurídica del derecho probatorio se fundamenta en garantizar la búsqueda de la verdad material, o sea, la verdad en pruebas, la protección de los derechos de las partes involucradas en ese proceso judicial y el aseguramiento de un juicio justo y equitativo. Esto implica que las normas procesales relacionadas con la prueba buscan equilibrar las partes y garantizar la igualdad procesal y la publicidad de aquellas pruebas, así como asegurar que el juez valore adecuadamente las pruebas presentadas. Desde nuestro punto de vista, la naturaleza jurídica del derecho probatorio se refiere a la función y posición dentro del sistema legal del derecho probatorio. Esta regula en que se presente y evalúen pruebas de un proceso legal para establecer la verdad de los hechos en disputa. Su naturaleza jurídica se fundamenta en la importancia de garantizar la justicia y la imparcialidad en los procesos judiciales. El derecho probatorio determina las reglas y los procedimientos para la admisión, presentación, valoración y producción de pruebas en un juicio. Su base legal se encuentra en las leyes, los códigos procesales y la jurisprudencia que establecen los estándares para determinar qué pruebas son admisibles, cómo deben ser presentadas y qué peso deben tener en la resolución de un caso. Bueno, además, la naturaleza jurídica del derecho probatorio implica que su aplicación se debe garantizar en el equilibrio entre las partes, la presunción de inocencia, el derecho a un juicio justo y el equilibrio de contradicción. Bueno, en resumen, el derecho probatorio tiene una naturaleza jurídica fundamental para asegurar la equidad y la eficacia de cualquier caso. Por consiguiente, la fuente del derecho de prueba. Es muy importante mencionar que este cumple un papel fundamental. ¿Por qué? Porque este estudia el origen del conocimiento de una verdad o de una cosa para poder así ser utilizadas como una señal o como una evidencia. Tales fuentes del derecho pueden ser como los documentos, que pues pueden ser de tanto de personas como de bienes, que de cierta forma aportan una información de gran importancia para poder así formular alguna prueba. Además, también se consideran fuente del derecho de prueba todos aquellos medios, como lo son computadoras o teléfonos, en los cuales también aportan una información de gran veracidad, en el cual pues para estos poder ser ejecutados tienen que haber una previa autorización de un juez, porque pues sabemos que el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela nos establece que serán nulas todas aquellas pruebas obtenidas de cierta forma inadecuadamente. Entonces, por ello, cuando vamos a optar o vamos a buscar algún tipo de prueba, debemos cumplir con los requisitos para no violentar ningún tipo de norma constitucional. En este caso, estaríamos violentando la propiedad de la persona o la integridad de la persona. Entonces, por ello debemos ser precavidos en este tipo de situaciones. Además, por otro lado, es muy importante mencionar que la fuente del derecho de prueba son tanto como cosas, lugares o personas en las cuales pues de cierta forma representan alguna información y no necesariamente tienen que ser personas que están involucradas al proceso para poder aportar algún tipo de prueba o de evidencia. Por otro lado, cuando hablamos acerca de esto,
también existe como una cierta interrogante, tanto como lo que son los medios de prueba y las fuentes de prueba. Para definir qué son los medios de prueba, simplemente son actos, hechos que pues, por sí solo demuestran la veracidad o la falsedad de algún tipo de proporcionalidad en la formulación de un proceso. Pero para esta definición voy a citar al magistrado, él es un magistrado español que se encuentra ahorita exhibido en la República Argentina, que él es Malendo. Él aporta algo acerca de lo que es los medios de prueba y las fuentes de prueba, la fuente del derecho de prueba. Para él, las fuentes del derecho de prueba simplemente son realidades existentes, mientras que lo que es los medios de prueba son aquellas que constituyen más que todo para ingresarlas al proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que los medios de prueba son como las fuentes del derecho de prueba, se van a ingresar al proceso. Todas aquellas pruebas recaudadas, buscadas en el origen y demás se van a involucrar en los medios y prácticamente se va a involucrar en el proceso total. En concordancia con lo anteriormente dicho, podemos afirmar que las fuentes del derecho de prueba son hechos que se decidirán dentro de un juicio como tal, donde el juez deducirá la veracidad o no de un hecho controversio. Ahora bien, es importante mencionar el principio de legalidad, que es un requerimiento intrínseco a la actividad probatoria, el cual establece de manera general la admisión de las pruebas, que deben ser fundamentadas o básicamente deben regirse o deben ser obtenidas bajo los parámetros de las leyes procesales. También es importante mencionar el artículo 181 del Código Orgánico Procesal Penal, pues este es el fundamento legal de la prueba. Pero volviendo a la fuente del derecho de prueba, es importante hacernos una interrogante, la cual sería: ¿en qué consiste el derecho de prueba? Bueno, el derecho de prueba consiste básicamente en el fundamento, es la raíz o es el nacimiento de un hecho como tal. Ella nace antes del juicio o antes de cualquier procedimiento y se va desarrollando extraprocesalmente. Ahora bien, el autor Carneluti lo define que se conforma a medida que el juicio se va desarrollando y es un método de deducción del juez para probar un hecho. La prueba, sin más que decirles, es el método que tenemos los particulares en un determinado proceso para probar la veracidad de lo que yo estoy alegando. Sin ella, pues básicamente no tendríamos una fuerza en el juicio como tal, no tendríamos una fuerza que valide nuestra hipótesis o lo que estamos diciendo. Caterina, y en esta ocasión les voy a estar hablando sobre el principio de legalidad de la prueba. El principio de legalidad de la prueba consiste en que es un requisito intrínseco de la actividad probatoria y que consiste en que solo son admisibles como medios de prueba aquellos cuya obtención se haya producido conforme a las reglas de las legislaciones procesales y de los convenios internacionales en materia de derechos humanos. El principio de legalidad de la prueba es una barrera que erigen las sociedades democráticas contra las desviaciones del poder punitivo del Estado. Es una exigencia básicamente dirigida a los funcionarios públicos encargados de la persecución penal. El principio de legalidad de la prueba, que se encuentran recogidos en el artículo 181 del Código Orgánico Procesal Penal, consiste en que solo serán admisibles como medios de prueba aquellos cuya obtención se haya producido conforme a las reglas del Código o de legislaciones particulares que, como en el caso de las comunicaciones telefónicas, están sujetas a las regulaciones específicas en las leyes especiales. Asimismo, el artículo 197 establece que la licitud de la prueba son los elementos de convicción que solo tendrán valor si han sido obtenidos por un medio lícito e incorporados al proceso conforme a las disposiciones de este código. No podrán ser utilizadas informaciones obtenidas mediante torturas, maltratos, coacción, amenazas, engaños, indebida intromisión en la intimidad del domicilio, en la correspondencia, en las comunicaciones, los papeles y los archivos privados, ni la obtenida por otros medios que menoscaben la voluntad o violen los derechos fundamentales de las personas.
Asimismo, tampoco podrán apreciarse la información que provenga directa o indirectamente de un medio o procedimiento ilícito.